pasó de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido acusado de la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. Todavía hoy, 4 décadas después de su primer asesinato, América recuerda a uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, Ted Bundy. El Volkswagen escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas. Ted Bundy aparentaba ser un chico normal, con una vida normal. Pero lo cierto es que a los 27 años cometió su primera violación e intento de asesinato. La víctima fue Johnny Lenz, de 18 años, una joven a la que violó con la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo. No hagas ruido, ¿entendido? Seguro que piensas que soy un perdedor. Bueno, quizá tengas razón. Puede que no sea muy importante ahí fuera. Pero aquí mando yo. Aquí tengo el control. Porque este es el tribunal de Ted. Y lo que yo digo es la ley. Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros y asesinatos de la que fueron víctimas Brenda, Linda, Susan, Roberta, Donna, Julie, Denise, Melanie, Silly y así hasta 36 mujeres. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes lo detenía. En el juicio, fue condenado a pasar 15 años en prisión. Pero la historia de esta noche no acabaría así. Ted Bundy consiguió escapar de la cárcel. Bundy se ha escapado, repito, Bundy se ha escapado, Bundy se ha escapado. Y volvió a matar. Esta vez, al ser detenido un año después, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Con total descaro, Ted Bundy diría en cierta ocasión: soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En la mentalidad asesina de Ted Bundy parece que se unieron 2 factores importantes: su poder de seducción por una parte y un odio enconado hacia su familia, que por cierto luego veremos cómo se focaliza básicamente en las mujeres. ¿Cómo fue la infancia de este tipo? Fue una infancia totalmente atípica. Por un lado, su padre, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, abandonó el hogar al poco tiempo de nacer Bundy, el 24 de noviembre de 1946, en el estado de Vermont. Hasta ahí, el asunto no es nada atípico. Lo curioso es que su madre, Louise, bastante jovencita por aquel entonces, se hace pasar por su hermana y de hecho convierte a los abuelos del niño en sus padres, por lo que Ted creció en medio de una mentira de dimensiones colosales. Cuando descubrió la verdad, en plena adolescencia, te puedes imaginar, el golpe moral fue tan fuerte que se sintió trastornado. Ahí comenzó el odio hacia la familia que lo había tenido engañado. Soy hijo ilegítimo. ¿Eso es todo? Soy un bastardo. Ah, por favor, deja de decir eso. No quiero que vuelvas a decir eso nunca, nunca más. Imagínate que tienes 5 años y te enteras de que tu hermana en realidad es tu madre. De acuerdo, sería un poco difícil de aceptar. Y luego a los 17 te enteras de que tu padre tampoco es tu padre. Bueno, pero te querían de todos modos, ¿no? Sí, me querían, claro que me querían. Eso... Sí, ¿quién podría no quererte? José Manuel, por tanto, estamos hablando de hermana, madre, abuelo, padre, en fin, un lío efectivamente colosal, con una enorme capacidad de trastornar a cualquiera. Pero es que además, en el seno de esa familia,
no se vivía con equilibrio, es decir, además era un hogar violento. Efectivamente, de hecho el presunto padre, que era en realidad su abuelo, solía discutir con su esposa de manera tan violenta que llegaba incluso algunas veces a las manos, con lo cual aquel niño fue testigo desde su nacimiento de un continuo maltrato físico de un hombre a una mujer. Pero la cosa no mejoró del todo cuando Luis abandona el hogar y se lleva a su hijo a Tacoma. Allí se enamora de Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó y además del que Ted adoptó el apellido. Pues bien, la relación entre el niño y el marido de su madre siempre fue bastante tensa. Bueno, por lo que he leído en la documentación, la personalidad de nuestro protagonista de hoy, de Ted Bundy, pasó por dos etapas muy bien diferenciadas. Durante su infancia fue un niño raro, un niño retraído, extraordinariamente tímido. He leído que sus compañeros de clase apenas le prestaban atención. Él tampoco requería de la atención de los compañeros, pero un niño solitario. Ahogaba aquella soledad y aquel rencor matando y mutilando animales sin que nadie se percatara de ello. Por tanto, ya estaba dando primeros síntomas de que en esa cabeza las cosas no estaban demasiado bien ordenadas. Todo cambió al entrar en la universidad, donde destacó paradójicamente por su amabilidad y por su educación, aunque la realidad es que seguía siendo un tipo raro, que además se dedicaba a robar vehículos y a asaltar viviendas. Iremos viendo cómo poco a poco va transgrediendo en sus comportamientos, entrando en el mundo de la delincuencia. Bueno, su don natural de seducción afloró en aquel entonces, siendo considerado un chico muy atractivo para sus compañeras. Por tanto, supongo que él debió tener una intensa vida sentimental. Sí, la tuvo, y de hecho su primera relación terminó mal debido a su carácter extraño, ¿no? A su atractivo, que era bastante fuerte. En el año 1967 comenzó un noviazgo con una estudiante de psicología llamada Stephanie Brook. Bien, ella era una chica bien posicionada socialmente, bastante atractiva también, pero la historia perfecta para alguien como Bundy, que necesitaba el afecto que nunca había tenido de niño. ¿En qué estás pensando? En el futuro. En cómo quiero que vaya todo. ¿Y cómo te gustaría que fuera todo? Un buen trabajo, ropa bonita, un coche nuevo. Todo lo que no tuve cuando era pequeño. Quizá me dedique a la política. Todavía no lo descarto. Pero sobre todo quiero ser normal. ¿Cómo? ¿Es que no te consideras normal? Intento serlo. Oh, Ted. Pero a los 2 años ella decidió cortar la relación, no soportaba esa mentalidad un tanto extraviada de su novio. Aquella ruptura fue un duro golpe para Ted. Durante un buen tiempo anduvo enfrascado en escribir largas cartas de amor que enviaba a Stephanie para tratar de recuperarla. Bueno, hasta ahí parece que todo normal. La vida de Ted siguió su curso. De nuevo se enfrascó y se puso manos a la obra con sus estudios de Derecho. Los resultados además eran y fueron notables, pero sus problemas mentales se dejaban entrever cuando comenzó a salir con una nueva mujer, con Meg Anders. Hay un detalle que realmente da mucho que pensar sobre el equilibrio o desequilibrio de este chico, ¿verdad? Sí, es quizá un simple detalle, pero bastante significativo. Durante las relaciones sexuales de la pareja, Bundy le pedía a su chica que se hiciera la muerta. Parece que de otro modo no podía ni disfrutar ni culminar. Hay algo que me gustaría probar. ¿Qué es? ¿Podrías adoptar una actitud de sumisión? Yo solo quiero hacer el amor. ¿Qué mayor prueba de amor que dejarme tener el control absoluto? De acuerdo. Pero asegúrate de que no duela. No dolerá. Y que tampoco sea degradante para mí. ¿Quieres dejar de preocuparte? Dios mío, Ted, yo solo quiero hacerte feliz. José Manuel, hasta aquí hablamos de niño raro, niño, en fin, con manías que, en fin, no parecen como muy normales o muy generales. En todo caso, ¿cuándo se despierta su instinto asesino? Se despierta a principios del año 1974 y en el entorno de la propia universidad. Digamos que su primera fechoría importante fue el asalto de la habitación de la joven Johnny Lenz, de 18 años, y no solo la golpeó repetidamente en la cabeza con una barra metálica, sino que
después la violó con un trozo de madera. Por suerte no murió, pero sí es cierto que los daños cerebrales causados fueron de por vida. Pocas semanas después secuestró en el mismo campus a otra joven, a Linda Hangeli, de 21 años, dejándola inconsciente. La llevó después en su coche a un bosque a las afueras. Cuando la muchacha volvió en sí, Ted la obligó a desnudarse para después asesinarla y descuartizarla, dejando sus restos enterrados en aquel mismo lugar. Al principio no se supo quién había sido el asesino. Los investigadores encontraron rastros de sangre en la habitación. Fue más adelante, ya con Bundy detenido, cuando comienzan a sospechar de él y cuando lo interrogan al respecto. Aunque no se declaró directamente culpable, contó en tercera persona, casi como quien lee un relato, el transcurso de la muerte de Linda. El tiempo fue pasando y las desapariciones de jóvenes estudiantes fue una terrible constante. Curiosamente, todas ellas se parecían a la primera pareja de Ted. Eran de piel blanca y con el cabello oscuro. Ted Bundy usaba un método infalible para acorralarlas. Se escayolaba un brazo y paseaba junto a sus víctimas con un montón de libros en el otro. Cuando lo creía oportuno, dejaba caer los libros, momento en el que la chica en cuestión le ayudaba a recogerlos. Mierda. Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctorado. Sí, bueno, en este caso es derecho. No son libros de leyes. No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Bueno, pero si alguna vez necesito asesoramiento legal, me debes una. Hecho. Vamos, es aquel de allí. De acuerdo. En el propio tono de estos diálogos que hemos extraído de una peli, se ve un tipo encantador, es decir, educadísimo, correctísimo. Tengo la impresión que podríamos hablar de que actuaba como un cazador paciente, tranquilo, esperando que llegara su presa, ¿no? Sin duda, además el atractivo de Ted le permitía pedir a cualquier chica que lo acompañara para invitar a tomar algo. Era frecuente además que ellas aceptaran, enfrentándose de manera inevitable a una espantosa muerte. Bundy, para no levantar sospechas, decidió cambiar el escenario. Ya estaba arriesgando demasiado al actuar siempre en su entorno habitual. Por ello, decidió seguir con sus fechorías utilizando otros escenarios para que no lo relacionaran con las muertes. Durante una buena etapa, secuestró y asesinó a diversas jóvenes a lo largo de una buena franja de los Estados Unidos, lugares como Washington, como Florida, como Colorado. Quizá el hecho de estar alejado de su lugar de residencia le hizo ser incluso más cruel. A las chicas que raptaba, después de llevarlas a algún lugar discreto y de estrangularlas, las penetraba una y otra vez ya muertas con diferentes objetos. Era una especie de macabra diversión que a él parecía excitarle bastante. Bueno, llegó un momento en el que, por medio de descripciones y de otros detalles, sospecharon de Ted Bundy. Las autoridades se pusieron en marcha para dar con él, pero nos decía José Manuel Frías que ya sus fechorías se dispersaban por una extensión importante de los Estados Unidos. ¿Fue fácil ubicarlo en el mapa del país? No, no fue nada fácil, y no solamente porque se desplazaba rápidamente por la geografía norteamericana, sino porque además cambiaba de aspecto de manera frecuente. Era totalmente camaleónico. Unas veces, por ejemplo, actuaba con barba, otras veces con el pelo corto. Además, cambiaba su vestuario de manera contundente. Se lo puso muy difícil a la policía. Aún así, la investigación dio un giro radical gracias a un retrato robot muy bien elaborado. Este retrato fue distribuido y al poco una llamada anónima puso a los agentes tras la pista de un hombre que solía ir unas veces con muletas y otras con una escayola en un brazo. Era, sin duda, Ted Bundy. Perdone, agente. ¡Alto! ¡No se mueva! No le había visto. ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, como quiera. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, bien. El 16 de agosto de 1974, en Utah, Ted fue arrestado ante la denuncia de una mujer que aseguró que Ted Bundy había intentado secuestrarla. Fue condenado a 1 año de cárcel en Colorado, pero por inverosímil que parezca, no llegó a ingresar en prisión porque logró fugarse por el camino.
Durante los siguientes meses continuó consumando raptos y asesinatos, pero ahora de manera más desordenada, menos discreta, a plena luz del día. El asesino se creía impune. Atención, ojo al 8 de noviembre del año 1974. ¿Qué ocurrió ese día, José? Digamos que ese día Ted Bundy se confió demasiado. Eligió como víctima a la empleada de una librería. Para convencer a la joven Carol Darrons, se hizo pasar por agente de policía, asegurando que alguien había intentado robar en la tienda y que, por lo tanto, ella debía ir a comisaría a declarar. Tengo que pedirle que presente una denuncia, señora. Si no hay nada que denunciar, ¿está bien? Mi subcomisaría está aquí al lado. Es para su protección. ¿Su comisaría está aquí? Es una subcomisaría, señora. En realidad solo es un despacho. La central está a unas cuantas manzanas. Bueno, espero que huela mejor que aquí. Le aseguro que sí, señora. A la derecha, ahí. ¿En esto? Es el coche de policía más ridículo que he visto. Es un coche civil, no tenemos presupuesto para más. Genial. Sin desconfiar en un primer momento, la muchacha subió a su coche. En pleno trayecto, Ted intenta manosear a Carol. Ante la reticencia de esta, pretende esposarla, pero ella logra salir del coche. Aunque Bundy la persigue, ella consigue darle una patada en la entrepierna y huir. La mujer se había salvado de milagro y conocía el rostro del asesino, algo que sería muy útil más adelante. Bueno, parece claro que después de este encuentro habría una rapidísima detención. Tenían ya la descripción del individuo. ¿Se le detiene? No, por desgracia no, y se supone que siguió cometiendo asesinatos, pero el círculo se fue estrechando en torno a Ted Bundy. Ahora había un rostro, había un vehículo que las autoridades estaban buscando y publicitando. El verdadero punto y aparte se produjo el 16 de agosto de 1975, cuando un guarda que vigilaba una urbanización detuvo un coche sospechoso. En el interior del coche encontró unos grilletes, un pasamontañas, trozos de cuerda. Claro, aquello le pareció tan sospechoso que avisó inmediatamente a las autoridades. La policía había encontrado, por fin, a Ted Bundy. No hace falta que me explique las leyes. Estudio Derecho. Lo hemos comprobado, y es verdad. Y trabajé en la campaña de Thompson para gobernador, pregúnteselo. Un estudiante de Derecho interesado en política. ¿Por qué alguien así lleva utensilios propios de un violador? Ya le he dicho que yo no he violado a nadie. ¿Y le he explicado por qué estaba todo eso en el coche? No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos, una sierra, una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence. Yo creo haber sido bastante claro. Déjame preguntarte algo más. ¿De acuerdo, Ted? Estoy a su disposición. Pregunte usted lo que quiera. Bien. Dime, ¿conoces a una chica llamada Tina Galver? No. Pues es curioso. Ella ha visto tu foto y asegura que eres el hombre que intentó secuestrarla hace un par de meses. Pues comete un error. Aceptarás una rueda de reconocimiento, ¿verdad? Pierde el tiempo, pero si se va a quedar más tranquilo. Tras varios meses de investigación, de recopilación de pruebas y testimonios, se inició el juicio contra Ted Bundy el 23 de febrero de 1976. En aquel momento no lo pudieron relacionar con los anteriores crímenes y fue condenado a 15 años de cárcel. Los informes psicológicos determinaban que no era poseedor de ninguna psicopatía y que actuaba impulsado por su odio a las mujeres, por su complejo de inferioridad frente a ellas. Y de nuevo, ocurre lo impensable. Theodore Robert Bundy, a quien las autoridades consideran el peor asesino en serie de la historia de Estados Unidos y que según las investigaciones es el responsable de hasta 150 brutales crímenes sexuales en todo el país, se ha escapado de la cárcel por segunda vez. Un detective relacionado con el caso nos dijo que advirtiéramos a la población de que Bundy debe ser considerado extremadamente peligroso, pues el que vuelva a matar es solo en cuestión de tiempo. Frías, ¿se vuelve a escapar? Sí, aquel día ocurrió lo impensable, porque no es muy frecuente que un preso logre escaparse en dos ocasiones, pero así fue en el caso de Ted. Cuando en abril de 1977 Bundy iba a ser trasladado al condado de Garfield, logró huir por el camino, marchando al estado de la Florida. La única parte positiva es que las autoridades, durante esa fuga, lograron reunir material que relacionaba a Ted con buena parte de sus crímenes. Bueno, pero un momento, hagamos un paréntesis, si te parece, aquí para hablar de este asunto. Hablamos de dos fugas logradas
por un mismo protagonista, un psicópata, en fin, que ya tenía un historial de asesinatos muy notable, y estamos hablando del año 1977, que no estamos hablando de principios de 1900. ¿Realmente era tan fácil fugarse de una prisión? ¿Se han dado casos similares de manera reciente? Bueno, ha ocurrido un caso bien curioso hace pocos meses, concretamente el 5 de junio. Dos presos, Richard Matt y David Sweet, lograron escapar del centro correccional Clinton, en Nueva York. O sea, hablas del 5 de junio de este año. Exactamente, hace bien poquito, hace pocos meses. La búsqueda de ambos reos ha sido una de las más sonadas en las últimas décadas, y en ella se han visto involucrados cientos de agentes. No hay que olvidar que ambos eran asesinos. David cumplía cadena perpetua por el asesinato en primer grado de un agente del sheriff del condado de Broome, y la condena de Richard era de 25 años por 3 cargos de asesinatos, 3 de secuestro y 2 cargos de robo. Está claro, tipos peligrosos, ¿no? Muy peligrosos. El caso es que el 5 de junio, en el recuento de presos que se realiza cada noche en la penitenciaría, los dos estaban allí. En cambio, cuando el 6 de junio por la mañana se vuelve a hacer el recuento, ya no estaban. O sea, parece que por medio de unas herramientas fueron capaces de sortear diversos accesos. El 7 de junio se emiten las órdenes de captura y se anuncia una recompensa de $100.000 si alguien da una pista que lleve a la detención de los asesinos. Ya en ese momento se sospecha de que alguien desde el interior de la cárcel les ha ayudado, y se interroga intensamente a una empleada de la propia prisión, a Joyce Mitchell, que ejercía allí de sastre. Las sospechas aumentan cuando se descubre que la mujer había trabado amistad con los dos presos y que momentos antes de la fuga se habían realizado llamadas al entorno de David y de Richard desde su propio teléfono. Yo creo recordar, lo hemos comentado antes de arrancar el programa, que el propio marido de esta sastra de la cárcel también se le acusaba, yo no digo de manera oficial, pero sí que hubo muchos rumores de que también estaría implicado, ¿no? Efectivamente, y se llega a demostrar hasta el punto de que Joyce es detenida por la sastra, ¿no? Exactamente, por contrabando en prisión y por complicidad criminal, y se enfrenta ahora a 8 años de prisión. Pero hemos dejado a David y a Richard huyendo de la ley, y los agentes siguiendo cientos de pistas. Algunas de ellas, las más fiables, las proporcionaron, es curioso, el rastreo de los perros. De hecho, el 20 de junio estuvieron muy cerca de los criminales en el pueblecito de Friendships, en Nueva York. La historia se empieza a resolver cuando un ciudadano de Malone, en el mismo estado de Nueva York, avisa a la policía de que ha encontrado su cabaña forzada. Otros vecinos reportan en ese entorno tiroteos, todo muy cerca de la Ruta 30. A eso de las 15 horas, un oficial ve a un hombre correr por una zona boscosa del entorno y le dispara. Era Richard, que murió además en el acto. Bueno, nos queda el otro, ¿no? El tal David, ¿qué pasó con él? Pues David tiene la pericia de escapar por un tiempo, pero el 28 de junio es descubierto y abatido a tiros, aunque no fallece. Queda malherido, eso sí, y es ingresado en el Albany Medical Center. Bueno, esto de las fugas parece algo relativamente habitual en Estados Unidos, al menos la información nos llega aquí. Las estadísticas nos hablan de que hay en este momento, tomar nota, 220 presos catalogados como prófugos, y muchos de ellos han huido hace tiempo, y por tanto la esperanza de que puedan dar con ellos es muy lejana. Unos han huido por conductos de ventilación, otros metidos en camiones de basura. Bueno, entre la realidad y el cine conocemos que hay mil y una maneras, ¿no? ¿Se puede considerar esto un fracaso del control penitenciario norteamericano? Hombre, no sé si es un fracaso del control o un triunfo del ingenio de los criminales, ¿no? En todo caso, hay pasajes de la historia reciente mucho peores. Este mismo verano, durante un enfrentamiento de presos en una cárcel de Yemen, en Oriente Próximo, se produjo la fuga masiva, fíjate, de 1.200 prisioneros, que se dice pronto. Algunos de ellos son posibles integrantes de Al-Qaeda. Qué fuerte, 1.200 prisioneros. Bueno, vamos a seguir con la historia de Ted Bundy. Le hemos dejado en su nueva fuga, en su segunda fuga. Bueno, por la documentación que hemos revisado, José Manuel, se habla de que transcurre un año hasta que es detenido de nuevo. Esto es así, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, transcurre un año. Y digo desgraciadamente porque en ese tramo de tiempo llegó a asaltar el Colegio Mayor Femenino Chi Omega, donde asesinó a sangre fría a 7 muchachas. La peor parte se la llevó una pobre chiquilla de 12 años que fue violada, estrangulada y degollada. Como es lógico, un suceso de este tipo causó la indignación y el terror casi a partes iguales y provocó un seguimiento estrecho de cualquier pista. Por fortuna, en la madrugada del 14
14 al 15 de febrero de 1978, un policía detuvo un coche que parecía hacer extraños movimientos por la carretera. Era Ted Bundy y fue detenido en ese mismo momento. Por suerte, en esta ocasión no lograría escapar. Y es curioso cómo, estando ya Ted arrestado, su ex, Meg Anders, publicó un libro bajo el seudónimo de Elizabeth Kendall, obra en la que compartía detalles sobre su relación con el asesino. Oye, de todo este material, ¿existe, en fin, algún extracto del testimonio de Bundy durante las investigaciones? Hay un fragmento que me ha sorprendido mucho por su frialdad. Yo creo que demuestra el modo de comportarse y de pensar de estas auténticas bestias humanas. Ted llegó a decir lo siguiente: a la hora de ganar la confianza de la mercancía, siempre hay que hablar poco. Pero como la chica que hay delante de mí no es una persona, sino una imagen o cosa deseable, ¿cómo esperar que quisiera personalizarla? Ya saben, son desechos y yo me limitaba a eliminarlos. Pero bueno, hay más. Adolfo, en una carta, Ted comentaba algo así como: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. Sutilmente lo fomentan. Y para terminar, un par de preguntas que se hacía Ted Bundy ante los medios de comunicación. Él decía: ¿qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Luego quiero hablar con un experto para saber si hay alguna duda respecto del desequilibrio de este personaje. Antes de pasar a la historia de su ejecución, José Manuel, la historia de Ted Bundy se ha visto reflejada en el mundo del cine, también como la de otros asesinos, ¿no? Sí, de hecho, en el año 2002 vio la luz una película que lleva su nombre, del director Matthew Bryce, y un año después salió al mercado Un extraño a mi lado, dirigida por Paul Shapiro, y en esta cinta, digamos que se basa precisamente en el libro del mismo nombre que escribió Ann Rule, quien conoció personalmente al asesino. En todo caso, fuera ya del ámbito del cine, es curioso destacar que la ley norteamericana que ampara a las víctimas de la pornografía se llama Ley Bundy. El juicio contra Bundy no tuvo complicaciones de ningún tipo. Aunque Ted Bundy se defendió a sí mismo y siempre alegó inocencia, las pruebas eran contundentes. Incluso su dentadura coincidía con los mordiscos encontrados en el cuerpo de algunas víctimas. El molde obtenido no dejaba lugar a dudas. Además, en su propia casa guardaba restos de sus víctimas. En el primer juicio, en julio del 78, el jurado atribuyó a Ted los asesinos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Durante el segundo, celebrado en Orlando el 7 de enero de 1980, se le consideró culpable de la muerte de Kimberly Leach. De nada sirvió que sus abogados apelaran a la incapacidad mental de su defendido. Fue condenado a la silla eléctrica. I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year. Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Me siento ofendido, muy ofendido e indignado. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy. Estos personajes despiertan tanta curiosidad que incluso ha llegado a escribir cómo, por ejemplo, transcurrió su última cena. Sí, bueno, en su último día de vida, que fue el 23 de enero de 1989, llamó a su madre y después pidió su cena. Pues bien, la última cena de Ted Bundy fue un filete poco hecho, 4 huevos fritos, pan negro y café. Después de aquella cena fue electrocutado, siendo declarado muerto a las 7:16 del día siguiente tras aplicarle una corriente de 2.450 voltios durante 15 segundos. Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7:16 de esta mañana en la silla eléctrica de la cárcel estatal de Florida. Fue condenado a muerte por el asesinato de la niña de 12 años Kimberly Leach de Lake City, Florida, y por el asesinato de 2 jóvenes en Tallahassee. Todo se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. ¿Cómo describiría su conducta? El cuerpo será trasladado a una funeraria de Gainesville. Tengo el placer y el honor de recibir, para poner un poco de orden y de cordura a todo esto, a un auténtico experto que nos va a situar en la realidad de este personaje de Ted Bundy. Hablo de José Cabrera, psiquiatra forense y amigo de este programa. Doctor Cabrera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Bueno, ¿es Ted Bundy un ejemplo radical de misoginia, es decir, de odio a las mujeres?
Ted Bundy hay quien ha dicho que es incluso el ejemplo del mal personificado. Es decir, eso no es un diagnóstico, es una calificación moral. Es decir, la misoginia era un elemento más que él tenía, pero incluso tuvo varios diagnósticos que el jurado no apreció para nada, como por ejemplo maníaco depresivo, etcétera. Pero lo que era un sujeto con un conocimiento de que quería hacer el mal de una manera brutal y encima sonreía impertérrito ante las cámaras. Esto a mí es uno de los hombres criminales, digamos, que más frío me han dejado a lo largo de mi vida. ¿En qué sentido te ha dejado frío, doctor? Sí, porque uno tiene la sensación humana de que cuando alguien comete tal cantidad de asesinatos tiene que haber una explicación, ¿no? Tiene que haber algo que racionalice eso. Y cuando no existe ese algo que lo explique, uno empieza a pensar en muy casi mágicas, ¿no? Es decir, por lo que decía antes, ¿no? La personificación del mal. El mal hecho persona que a las mujeres las veía, como ya habéis apuntado, como objetos, como cosas, un objeto que por lo tanto se puede eliminar sin ningún problema. Por eso decía yo que es un personaje que a mí me ha dejado frío porque era inteligente, era formado, había leído, había estudiado en la universidad. O sea, no era un sujeto que dijéramos que era un marginado. Uh-huh. Doctor, en cualquier caso, por continuar con la conversación, cerremos un poco el diafragma, pensemos que era un hombre que sin duda a las mujeres no las respetaba en absoluto, las odiaba, las asesinaba, las violaba, además lo hacía con saña. Detrás de un problema de este tipo tiene que haber, no digo que sea fundamental, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero un componente de una relación maternal, familiar, distorsionada. Casi todos los autores, sobre todo la corriente psicoanalítica, insisten mucho en que la relación anómala con un padre es el origen de la mayor parte de estos sujetos. De hecho, el FBI, en sus estudios de asesinos en serie, analiza en profundidad la relación con la madre. Y hasta cierto punto tiene sentido, porque la madre, en una familia normal y corriente, es la que marca el patrón afectivo del individuo, sea macho o hembra. Así como el padre, los padres en general, poca cosa en esa afectividad del hijo. En cambio, la madre es el núcleo del sentimiento y de la afectividad. Lloramos como lloraba nuestra madre, aunque tengamos 70 años. Por eso es tan importante la relación con la madre. Doctor, una pregunta más. Es decir, partimos de la base del odio a las mujeres, pero no entiendo por qué la derivación sexual. Es decir, permítame, no quiero parecer frívolo, pero si yo tengo, mi enemigo es la mujer, bueno, la mato y resuelvo el asunto, pero la derivación sexual, la violación, todo eso al final también tiene que ver con la supremacía, el poder, el control. Sí, efectivamente, acabas de poner el dedo en la llaga. Lo básico es que si yo odio a las mujeres, y las mujeres para mí son objetos, yo domino a las mujeres, y las domino con todos mis mecanismos y mis expresiones corporales. Las domino porque las puedo matar, las puedo herir, las puedo insultar y las puedo poseer sexualmente. Es decir, la mujer para este hombre era una forma de masturbación. Es decir, él no tenía en la relación sexual con la mujer ningún elemento de relación de pareja. Por lo tanto, era un estigma más de la capacidad que él tenía para sojuzgar y destruir a la mujer objeto. No es motivo de esta conversación, tampoco quiero someter al señor Cabrera, al doctor Cabrera, a que entremos en el tema de la pena de muerte, pero parece evidente que este era un enfermo mental. Ese no debió ser un atenuante para evitarle la silla eléctrica, o al final el jurado y el propio sistema lo que pretendía era deshacerse de este mal social. Este es un tema muy debatido que no va a tener solución ni hoy ni la tendrá dentro de 100 años, pero hay una cosa que los americanos tienen, que es el pragmatismo. Es decir, el americano medio tiene una especie de mentalidad pragmática. Es decir, este sujeto es un anómalo, este sujeto es irreversible, es irremediable, no hay terapia con él. Si sale, un día volverá a hacer lo que ya ha hecho. Por lo tanto, al final, muerte al sujeto. Y claro, esto lo podemos debatir, podemos estar en contra de la pena de muerte, pero al final la sociedad se defiende de un individuo malvado, entre comillas, llámese un diagnóstico X, destruyéndolo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esto es una cosa muy encardinada en la mentalidad americana. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por atenderme, como siempre, por ayudarnos a entender este mundo tan complejo. Gracias y buenas noches. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias.
José Manuel, no solamente misoginia o maníaco depresivo, sino hablaba el doctor Cabrera, una especie de representante del mal en esta tierra. Ha sido el personaje de hoy. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Si quieres más José Manuel Frías, recuerda josemanuelfrías.com.